Vamos a continuar, hermanos, con nuestra enseñanza de manera expositiva del capítulo 6. Quiero que hoy hagamos lectura del versículo 1, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Con reverencia hagamos lectura, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por esta porción en la cual hoy vamos a dedicar un tiempo para escudriñarla, para estudiarla, para profundizar al punto en que tú no lo permitas, amado Señor. Rogamos a tu Santo Espíritu para que nos guíes en el entendimiento del pasaje y que podamos ser favorecidos, Señor, en tener esa virtud de comprender tu voluntad y así, amado Señor, saber cómo adorarte de mejor manera. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hasta el día de hoy, lo que ha sido este estudio del capítulo número 6 de la carta a los Gálatas, hemos estado, si se han dado cuenta, no hemos logrado avanzar máximo de a un versículo. Incluso el mismo versículo 1 de este capítulo tuvimos que partirlo en 2 sermones. Y hoy vamos a continuar con esa misma velocidad, ¿sí? Velocidad que nos permite ¿qué? Tener una mayor atención al texto bíblico, tener una mayor participación de lo que el Espíritu quiere hablarnos a nuestra vida. Y hoy necesariamente llegamos a un tema que puede llegar a ser catalogado como difícil de predicar, o puede llegar también a ser considerado como controvertido. Y lo digo ¿por qué? Lo digo es porque hoy en día se han levantado unas malas prácticas en el ejercicio de la predicación del Evangelio. Y me estoy refiriendo al versículo número 6, al cual nuevamente hago lectura. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y digo que se ha levantado en nuestros días una manera abusiva de la predicación del Evangelio, porque no es de desconocimiento, amados hermanos, como muchos hombres en nuestros días han hecho de la fe un negocio en el cual, hermanos, preste atención, han llegado a camuflar a ciertas personas que no son más que mercaderes, y los han camuflado, los han disfrazado como ministros de la palabra. Hermanos, no resulta absolutamente extraño encontrar aún en medio de nosotros a hermanos que han sido víctimas de las prácticas de la codicia de ciertas
congregaciones. Allí se hallan ciertos líderes religiosos que han hecho del evangelio un comercio. Han comercializado el evangelio de una manera tan descarnada que obligan a los feligreses a que hagan pagos so pena de alguna maldición. Esto es innegable, hermanos, esto es innegable. Y ha llevado a mucha gente a hablar mal del evangelio. Ha llevado a muchos a hablar mal de los cristianos. Ha llevado a muchos a hablar mal de Cristo mismo. Pero considero, amados hermanos, que estas falsificaciones del evangelio han cobrado relevancia es debido a la desinformación al tomar ciertos versículos de la Escritura y los han arrancado de su verdadero contexto y así llegar a confundir a su audiencia, o más bien, a alimentar la ignorancia de su audiencia. El propósito de la Escritura es iluminar nuestra ignorancia, pero estos mercaderes han hecho lo contrario. Han oscurecido el texto bíblico, lo han manoseado, lo han desvirtuado y han confundido más a las personas a las cuales enseñan. Y el gran privilegio, amados hermanos, que nosotros podemos gozar es la que nos ha permitido Dios en estar escudriñando la Biblia de una manera consecutiva, de una manera que nos lleva de verso a verso, para que no haya espacio de confusión, para que no haya espacio de sacar del contexto algún versículo. Y es así, hermanos, como hemos abordado esta carta. Versículo a versículo la hemos estado estudiando. Y de esta manera, amados hermanos, es que nosotros podemos llegar a tener un panorama claro de lo que el escritor bíblico quiso enseñar a la iglesia y lo que nos quiere enseñar el día de hoy a nosotros. Así es que de esta misma manera, hemos de tratar el versículo número 6, donde se nos va a hablar de un tema que, como cualquier otro, expone la Escritura de una manera tan precisa y clara que va a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, hay quienes han considerado que el versículo 6 es un asunto que pareciera que el apóstol Pablo cambia su línea de pensamiento. Pareciera que Pablo cambió de idea, ¿sí?, de lo que ha venido tratando. Pero de manera intencional hicimos lectura los versos 1 al 6 para trazar que allí hay una línea de pensamiento que no se ha roto. Si usted ha sido consciente en la lectura, desde el comienzo del capítulo 6, Pablo ha introducido la preocupación que nosotros debemos tener los unos por los otros. Una manera práctica de enseñarlo. Y hemos hablado, hermanos, de diferentes temas. Hemos hablado de las cargas de una manera particular, tanto las cargas, aquellas que son difíciles, que son necesarias, que se preste la ayuda por parte de otros hermanos para sobrellevar precisamente la carga de estos otros hermanos. Pero también se nos ha hablado de aquellas cargas las cuales sí podemos cargar. Cargas personales, cargas con las cuales debemos lidiar, cargas que no podemos entregar a que nos las lleve otro, son nuestras y debemos llevarlas responsablemente. Fíjense que se ha tratado de un llamado a la iglesia, al corazón de la iglesia, a que seamos sensibles, sensibilidad. Pues en nuestra naturaleza caída, pues tenemos todo lo contrario. Nuestro corazón caído tiene una inclinación por centrarnos solamente en nuestras necesidades, en ser duros, en ser fríos, solamente ver
una necesidad en nosotros mismos, no en los demás. Y por eso es que nuestro corazón nos lleva a que desatendamos a aquellos hermanos, incluso en el aspecto del pecado, por el hecho de aún llegar a considerarnos nosotros mismos como mejores que ellos. Así ha tratado Pablo este capítulo 6. Y será aquí en este versículo 6, hermanos, ese versículo 6, parece que sigue con ese pensamiento de esas responsabilidades que tenemos en la iglesia para con los demás. Pero lo que sí cambia son los agentes que se involucran según el contexto, que es muy propio de la iglesia del Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí pudiéramos lanzar varias preguntas a este texto. ¿Quién es el que es enseñado? ¿Quién es el que instruye? O también otra pregunta. ¿En qué consiste el mandamiento de hacer partícipe de toda cosa buena? Son preguntas legítimas. Son preguntas que nacen precisamente de la exposición de un texto como este. Así es que vamos a hacer explicación primeramente de este versículo. Fíjense, este versículo trata de un servicio específico, que puede estar incluido aún desde el versículo 1 al versículo 5. Me refiero al servicio de enseñar, al servicio de enseñar. Yo les decía en sermones pasados que cuando nosotros abordamos la necesidad de un hermano, debe ir acompañado de instrucción. ¿Para enseñarle a qué? A que pueda salir de por sí solo, ¿sí? Saber soportar sus cargas, ¿sí? Y para eso está la instrucción. Entonces, en esos versículos del 1 al 5 podemos nosotros hallar cómo el cristiano nominal, ¿sí?, puede ayudar a las necesidades de sus hermanos y acompañando esto con amonestación, con consejo, con edificación y todo esto obviamente bíblico, usando la escritura. Pero, en lo que respecta a este versículo número 6, parece que se trata de una particularidad en la enseñanza. Y es cuando la palabra es precisamente enseñada, ¿sí?, es predicada. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, allí debemos hacer uso de las palabras que el apóstol Pablo está trabajando para este versículo, para construir la idea, y esas mismas palabras que usa el apóstol Pablo nos pueden ayudar mucho, pero de manera general nosotros podemos distinguir que aquí hay una responsabilidad de parte de aquel que ha sido enseñado para con quien le enseñó. Hermanos, y esto se trata de una respuesta de benevolencia, pudiéramos así decirlo, una respuesta en donde se ha de participar de toda cosa buena a aquel que le ha dado la enseñanza, algo que también es bueno. Pareciera que encontramos aquí un ejercicio de reciprocidad. Pero ¿sobre quién recae la responsabilidad de hacer partícipe de toda cosa buena? Porque de eso es que trata el mandamiento. ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Bueno, la respuesta que presenta aquí este versículo 6 nos dice que los responsables son los enseñados en la palabra. Ellos son los responsables, los enseñados en la palabra. Y nosotros podemos llegar a decir que estos son los, óigame bien a esto, los catecúmenos. Los catecúmenos. No sé si a usted le ha sonado esa palabra, ¿sí? Para algunos quizás esta palabra le ha de resultar o extraña o seguramente va a ser parte de su léxico prohibido. ¿Por qué lo digo? Y les pregunto, ¿dónde hemos escuchado quizás esos términos de catecúmeno, de catequesis, de catequista? ¿Dónde hemos escuchado esos términos? Bueno, seguramente en el catolicismo romano, ¿verdad? ¿Sí?
Es allí donde quizás hemos escuchado este tipo de terminología, pero al igual que otras palabras que usa el catolicismo romano, no son exclusivas de sus enseñanzas, no son exclusivas de sus creencias. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra griega usada para enseñado, así como lo tenemos aquí en el versículo 6, que dice enseñado, la palabra griega es la palabra catecúmenos. Catecúmenos. Y es una palabra que significa literalmente tal cual lo encontramos aquí en la traducción al español de nuestra Reina Valera. El que es instruido o el que es enseñado. O también pudiéramos llegar a decir el que es catequizado. El que es catequizado. Así es que no le tenga miedo a la palabra. No le tenga miedo. Y sí nos va a llevar a entender de qué nos está hablando el apóstol Pablo. Mire, esa palabra, catecúmeno, la palabra griega está compuesta por un prefijo, está compuesta por una palabra raíz. Es interesante, ¿por qué? Porque el prefijo significa cerca, ¿sí? Y la palabra raíz es sonar fuerte. Esa es la idea de catequizar, esa es la idea de enseñar. Cerca, sonar fuerte. Es decir, que todos aquellos que han recibido enseñanza, lo han recibido a viva voz. A viva voz. Eso es lo que significa el que es enseñado. El que ha sido expuesto a viva voz a la enseñanza. Y estos mismos, es de los que nos habla el apóstol Pablo, que son los responsables del mandamiento. Vemos unos ejemplos del uso de la palabra catecúmenos. Por ejemplo, Lucas, ¿sí? Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Hago lectura del versículo 1 al 4. Comienza así la escritura diciendo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, fíjese usted, hermano, que Lucas, el escritor del evangelio que lleva su nombre, al comienzo del evangelio le dice a Teófilo, quien sería el receptor de este escrito, él le dice allí en el versículo 4, para que conozcas bien. Ese es el propósito de haber escrito el evangelio, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Catecúmenos. Allí está la palabra. ¿Qué quiere decir? Que si Lucas le estaba presentando un tratado de todos los hechos y de todas las palabras pronunciadas por el Señor, y como ven, esto lo hace para que tenga Teófilo total seguridad en lo que se le ha enseñado antes. Y esto nos comprueba que sin lugar a duda, la enseñanza recibida por Teófilo previamente fue porque alguien le enseñó, al igual que el mismo Lucas está diciendo, ¿sí? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ¿qué? Los que enseñaron, ministros de la palabra. Teófilo, al igual que Lucas, al igual que muchos. Previamente ellos recibieron el evangelio a viva voz. A viva voz. Pensemos en otro ejemplo, en otro personaje. Pensemos en Apolos, ¿sí? Apolos. Ese hombre elocuente, ese hombre aún poderoso en las Escrituras. De él se nos dice en el libro de Hechos
capítulo 18, versículo 25, Hechos 18, 25, dice, refiriéndose a Apolos, este había sido instruido, aquí está, había sido catequizado. Este había sido instruido ¿en qué? En el camino del Señor. Hermanos, no tenemos información de quién lo hizo en un inicio. No sabemos quién le catequizó. Pero más adelante sí tenemos registro que Priscila y Aquila, ese matrimonio, al escucharlo predicar, lo tomaron a un lado y nuevamente le catequizaron, le instruyeron con más detalle. Hermanos, tanto Teófilo como Apolos pareciera que se beneficiaron de las enseñanzas recibidas. ¿Quién no se va a beneficiar al ser expuesto en la palabra del Señor? ¿Quién no? Estos varones lo fueron y da testimonio la Escritura de que fue así. Y en ambos casos, tanto Teófilo como Apolos, en ambos casos la enseñanza recibida era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora piense esto. Bajo el contexto del apóstol Pablo, cuando él les escribe a los Gálatas, necesariamente nosotros hemos de entender que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia, ¿cierto? A una iglesia. Se trata de la iglesia la que está recibiendo ahora un beneficio. ¿Cuál beneficio? Pues la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza recibida por el mismo apóstol Pablo. Y esa misma carta que vino a ser la enseñanza de la palabra de Dios, que vino a ser un beneficio para la iglesia de Galacia, esa misma carta llegó a ser, no solo para esa iglesia, sino para la nuestra también, una cuestión que trae la bondad de Dios impresa. Para beneficio nuestro fue dado. Se trata de una enseñanza que es buena, es una enseñanza que es santa, una enseñanza que es útil. ¿Para qué? Para formar el carácter cristiano en cada uno de los creyentes. Y hasta el día de hoy, Gálatas ha hecho eso en medio de nosotros. Y fue, hermanos, una enseñanza pertinente esta carta para los Gálatas. Pues como lo hemos estado viendo, la carta tiene como un objeto principal y era guardar el corazón de esos hermanos, para que no se dejaran llevar por las falsificaciones del evangelio que los judaizantes estaban trayendo. Pero antes, hermanos, de llegar a tratar con ese segundo grupo de personas que se cita en el versículo 6, debemos saber que dentro de la iglesia, son todos los que califican como catecúmenos. ¿O a qué venimos a la congregación? ¿O a qué venimos a la reunión de iglesia? ¿Para qué nos reunimos si no es para ser edificados por medio de la palabra del Señor? Todos somos catecúmenos. Y esto sonaría también como algo lógico, pero créanme que para algunos no lo es así, ya que han de considerar que ya lo saben todo. Hay quienes vienen a la iglesia y tienen una percepción de saberlo todo. Eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Es más, yo sé más que el que me está enseñando. Hay quienes tienen esa consideración de usted mismo. Y fíjese que el mismo apóstol Pablo ya no lo hizo mención en la carta a los Gálatas, diciendo tenga cuidado con tener un concepto mayor del que realmente usted debe tener. Todos, hermanos, todos necesitamos de instrucción. No hay ninguno, sea grande o chico, sea hombre o mujer, de la lengua que sea, indistinta su cultura, todo creyente necesita instrucción. Lleve los años que lleve en el Evangelio. Y esto me lleva a pensar en un pasaje de Deuteronomio, que lo he tenido allí
rondando, me ha tenido allí dando vueltas, y es Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, capítulo 12, versículo 12, perdón. Deuteronomio 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermanos, esta porción, este pasaje, está dado cuando el pueblo de Israel ya estaba muy cerca de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? El libro de Deuteronomio está en ese mes previo a entrar a la tierra prometida. Estaba muy cerca. Y de igual de cerca estaba la muerte de su siervo Moisés. Igual de cerca. Y se dio una instrucción. La instrucción era que la ley de Dios debía ser leída cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Y yo les pregunto, ¿a quiénes se convocó? ¿A quiénes se convocó? ¿Será que hubo algún tipo de distinción entre los que ya sabían la ley y los que no? ¿Sabes la ley? No vengas. Hermanos, aquí se nos dice que varones, mujeres y niños, incluso hasta aquellos que emigraron de otros países para vivir en medio del pueblo de Israel, todos fueron convocados con un solo propósito. ¿Para qué? Para que oyeran, para que aprendieran y para que temieran del Señor. ¿Usted cómo va a saber eso si no se expone a la Escritura? ¿Cómo lo va a saber? Dentro de la iglesia, hermanos, estoy plenamente convencido que somos llamados a esto mismo. Pues de allí es de donde se desprende nuestra manera de adorar, nuestra adoración a Dios, que sea legítima, porque le conocemos. Así es que, hermanos, no hay ninguno de los que estemos aquí presentes que pueda llegar a levantarse e irse arguyendo que lo sabe todo. Podrá hacerlo, podrá engañarse a sí mismo diciendo lo sé todo, no necesito de la iglesia local, que no tiene nada más que aprender. Aquí, en Deuteronomio, se nos presenta naturalmente que todo el pueblo del Señor necesita de la instrucción de la Escritura. Y fíjense que en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, allí se nos llega a decir que tanto los recién convertidos como los creyentes maduros, tanto los unos como los otros y toda la gama que hay entre ellos dos, necesitan instrucción. El neófito necesita ser enseñado a conocer quién es el Señor, quién es Cristo, cuál es su mandamiento. Y aún los creyentes maduros, ¿qué necesitan? Ellos necesitan continuar, ser enseñados, llevados a un conocimiento más profundo, ya no leche, sino carne, en el conocimiento de la verdad. ¿Y esto es por qué? Porque todos somos criaturas finitas. Nosotros no somos omniscientes. No lo sabemos todo. Somos caídos. Somos débiles. Y siempre, hermanos, estaremos dependientes de conocer más y más a nuestro Dios, el cual es insondable, ¿verdad? Entonces, hermanos, cierro esta porción del sermón con esto. Todos somos catecúmenos. Todos somos catecúmenos. Todos necesitamos ser formados por la palabra de Dios. Toda la iglesia necesita ser edificada. Ahora,
es más que lógico saber que si hay quien recibe instrucción bíblica, es porque también hay quien le enseña. Pudiéramos considerar que es un acto lógico, ¿verdad? Pero como la intención del apóstol Pablo aquí es estrechar una relación entre el que instruye y el que es instruido, y estrechar una relación en el marco de la correspondencia o de la reciprocidad, sí es necesario saber quiénes son estos a los que el apóstol Pablo tiene en mente como instructores. Necesitamos saberlo. Hermanos, los apóstoles, si lo pensamos en un principio de lo que fue la iglesia primitiva, los apóstoles, ellos fueron los varones elegidos por Dios para llevar el fundamento doctrinal, para que la iglesia naciente del primer siglo tuviera conocimiento de quién es Dios y quién es su Cristo. Y qué más claro que fueron ellos quienes instruyeron a muchos creyentes. Ellos fueron los maestros en su momento. Este es el caso de Pablo, que lo vemos en cada uno de sus viajes misioneros, yendo de aquí para allá, llevando la doctrina del Señor, para que el pueblo de Dios fuera edificado en el conocimiento de Dios. Los apóstoles fueron de ciudad en ciudad enseñando el Evangelio de Jesucristo, pero a su vez, como lo registra la Escritura, se nos presenta, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, el apóstol ayudó a las congregaciones locales, esas que estaban naciendo, esas que se estaban formando, para que se organizaran según el mandato de Cristo. Porque la iglesia local tiene un orden conforme al mandato de Cristo. Y es que en cada iglesia local se identificaran ciertos dones en ciertos varones de la congregación que sirvieran al pueblo de Dios como pastores y maestros. Ese es el orden del Señor. Una iglesia debe tener pastores y maestros para que la iglesia pueda ser edificada. Así es que, hermanos, los pastores y maestros, estos serían los encargados de tomar la doctrina de los apóstoles y enseñarla a la iglesia. Sobre ellos recaía semejante responsabilidad. Lo recibido por el apóstol lo enseñaban a las iglesias. Piénselo, llegaba una carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El pastor la tomaba y la hacía pública a la congregación, la enseñaba a la iglesia, decir, esto ha mandado el Señor por medio de su siervo, el apóstol. Pero recordemos el problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia. No podemos perderlo de vista, y estamos hablando del problema del partidismo. Hermanos, no sabemos quiénes pudieron ser los pastores de las iglesias de Galacia, no lo sabemos, pero sí es de saber, con el ejemplo que nos dio Pablo, ¿sí?, que Pablo tuvo resistencia allí en Galacia. ¿Resistencia por qué? Precisamente por ese alboroto causado por los judaizantes. El apóstol había sido rechazado, su apostolado estaba siendo desvirtuado. Ahora, ¿qué pudiéramos esperar de los pastores de la iglesia de Galacia? ¿Pudiéramos esperar algo menor? No, lo más seguro es que ellos estuvieron en el ojo del huracán, en medio de ese ir y venir de falsificaciones del evangelio. Dentro del partidismo que se formó en medio de las iglesias de Galacia, entre los que creían en el evangelio puro y entre aquellos que se habían volcado a considerar la justificación por las obras de la ley, ¿quién estaba en la mitad de todo esto? Hermanos, fueron los pastores quienes seguramente llevaron la peor parte. Y ya lo vimos con el ejemplo de Pablo al comienzo de la carta, cómo él tuvo que sentar defensa de su apostolado. Pues si el mensaje del evangelio era minado, era desvirtuado, asimismo los enemigos de la fe harían todo lo posible para descalificar al mensajero de la fe. Eso hicieron con Pablo, y eso mismo hicieron con los pastores
de las iglesias locales. Ante ataques a la verdad doctrinal, siempre el maestro va a llevar su parte en recibir esos ataques. Pudo ser que dentro de los Gálatas había quienes fueron desconsiderados con aquellos que fielmente les enseñaron las Escrituras. Pudieron ser desconsiderados con sus pastores, aquellos que les enseñaron a caminar por el camino de la fe, y dejaron de ver su labor como algo digno de gratitud. Más bien, se volcaron al desprecio. Los despreciaban. Y allí tenemos esos segundos actores del versículo 6 de Gálatas 6. Los pastores como instructores. Bajo ese contexto de lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Piense, por ejemplo, en lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, ya centrándonos un poco más en esas segundas personas que nos habla el versículo 6 de Gálatas. El apóstol Pedro, en su primera carta, más exactamente capítulo 5, en los primeros 2 versículos, leo no de manera completa, pero sí podemos encontrar que este par de versículos de primera de Pedro 5 nos deja esta consideración. Cuando el apóstol dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿sí?, pastores en la congregación, que le ruega, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Hermano, esta es una manera metafórica en la cual el apóstol Pedro enseña de manera ilustrativa cómo el pastor se relaciona con la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la base que los une, que les da comunión, que les permite vivir el uno con el otro? Y la expresión que une al pastor con la iglesia, al pastor con sus ovejas, es la expresión o el mandato de apacentar. Apacentar. Es decir, que ese apacentar viene a ser el vínculo del servicio, es la base del servicio del pastorado para con la iglesia. Tal cual como ocurre con el pastor de ovejas, el pastor literal de ovejas, que ha de atender los cuidados de los animales que tiene a su cargo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace él? Alimentar a sus ovejas. Claro, alrededor de alimentar a las ovejas hay otras labores. Por ejemplo, para alimentar a su oveja tendrá que llevar a su rebaño de un lugar a otro. Y en ese trasegar de llevarlos de un lugar a otro, vendrán peligros de los cuales el pastor tendrá que defender a su rebaño, enseñarles, instruirles, incluso quebrarle la piernita a alguna de ellas que no quiere someterse al orden que él les tiene. ¿Seguramente lo hace de malo? No, lo hace para su beneficio, porque lo va a llevar a pastos verdes, a pastos que le alimenten, algo que es fundamental, a que sean bien alimentadas estas ovejas. ¿Esto qué implica? Como les digo, muchos asuntos circundantes, pero lo vital está en ese apacentar, en ese alimentar. Siempre alimentar será esa fuente de base de donde se desprenden obviamente otras obligaciones, pero esa es la virtud en la cual el pastor va a querer lo mejor para sus ovejas. Un buen alimento, un buen alimento. Pues bien, esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo, y que se trata de la responsabilidad de base que tiene el pastor, que se asienta ¿en dónde? En la enseñanza. En la enseñanza, en lo que se llama, o como lo vimos desde Lucas, el ministerio de la palabra. Ministerio, servicio. Servir la palabra. Es un ministerio. Ministerio de la palabra. Esa es la responsabilidad del pastor.
Y es tan importante este ministerio, hermanos, que el escritor de Eclesiastés, él dijo estas siguientes palabras: las palabras de los sabios son como aguijones, se clavan profundo, y como clavos hincados, es decir, bien remachados allá en lo profundo, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés 12:11. Es sumamente importante, hermanos, este ministerio de la palabra. Y es un ministerio que recae sobre los hombros de los pastores. Pero tenga presente esto, hermanos, tenga presente esto. Enseñar es un don. Enseñar es un regalo. Un regalo que viene ¿de dónde? De Dios. Él lo da. Y Él lo da tal cual como lo dicen las Escrituras. Es un don que el Espíritu da a quien Él quiere. Él es soberano en dar ese don. Así es que, hermanos, hemos de considerar que el don de la enseñanza que acompaña al oficio de pastor es un asunto que debe ser comprobado. Porque no todo el que diga tener el don pueda que realmente lo tenga. Tiene que ser comprobado que tenga el don para enseñar. No todo el que quiere enseñar, por más bien intencionado que sea, si no ha sido dotado, y óigame bien a esto, y si no ha sido capacitado, esa persona podrá ser más bien un obstáculo para la edificación de la iglesia. Hermano, yo vine de una iglesia en la cual se hacían unos ejercicios de predicación para muchos varones. Y entre ellos, pues, en ese ejercicio, pues, se manifestaba precisamente quienes daban luz de tener el don. Habían hermanos que sí, habían hermanos que no. Y me pareció curioso que a un hermano que no, se le dio varias oportunidades, no. Le preguntamos al pastor que por qué lo mantenía en esa consideración si efectivamente estaba dando luces de que no tenía el don de enseñar. Y la respuesta fue bastante humana. Si es que el hombre se deprime si le digo que no. Y eso ha sido un problema, hermanos. Puede llegar a ser un problema de considerar poner a una persona a alimentar la grey de Cristo si no tiene el don. Eso es un grave problema. Recuerden que los requisitos presentados por Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, para los que han sido llamados al ministerio pastoral, está el de que sean, ¿qué? Aptos para enseñar. Aptos para enseñar. Primera de Timoteo 3, versículo 2. Hermanos, esto lo enuncio, ¿por qué? Pues es responsabilidad de ustedes, iglesia. Es responsabilidad de las iglesias locales reconocer este don en aquel que será quien los alimente con la palabra de Dios. Serán ustedes en los que recae esa responsabilidad. Piense, si ese requisito de ser apto para la enseñanza es pasado por alto y una congregación no lo considera necesario, esto resulta en una catástrofe para sus propias vidas. Para sus propias vidas. Pues resultará que no serán alimentadas, quizás serán entretenidas, mas no alimentadas. Serán desnutridas en la palabra del Señor. Y hoy hay muchos desnutridos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el que le sirve no da el alimento. Porque no ha sido dotado para ello. No ha sido dotado para ello. Así es que, hermanos, que la enseñanza doctrinal
ha de estar reservada. ¿Para quiénes? Para los que han recibido el don de la enseñanza. Claro que, como les decía en un principio, claro que los demás hermanos podrán apoyar la edificación de la iglesia aún haciendo uso de las escrituras. Claro que lo pueden. ¿Cuándo? Cuando exhortan, cuando aconsejan, cuando animan, usan la Biblia para hacer ese ejercicio. Pero lo que es enseñar la doctrina bíblica y explicarla está en manos de los maestros que han sido dotados por Dios. Entonces ya tenemos catecúmeno, el catequista, la catequesis, palabra del Señor. Y ahora sí consideremos lo que el apóstol nos está llevando en este versículo 6, a una responsabilidad, y es que el maestro, ser maestro, es una labor que amerita ser recompensada. Hermanos, aunque se llegue a tener el don, aunque se tenga el don, la enseñanza implica una responsabilidad muy amplia, muy amplia. Responsabilidad de sus almas. Dice la Escritura que los pastores darán cuentas por las almas de sus ovejas. Tremendo, ¿no? Son de esas cargas que no me puede descargar. Y lo hay. Pastores que se desentienden de sus ovejas. De una manera u otra. Sea abandonando, desistiendo, cayendo en pecado, o lo más terrible, siendo irresponsables en la preparación y en el desarrollo de su don como maestro. Hermanos, desde la secularidad misma, un contador público, un médico, las profesiones seculares. Vemos cómo los hombres no solamente hicieron un pregrado, hacen un posgrado y se capacitan en aquello, se capacitan en lo otro. Tienen que estar estudiando y estudiando porque las cosas cambian. Bueno, gloria a Dios, la palabra del Señor no cambia, Dios no cambia. Pero el que ha sido llamado para pastorear y enseñar, tiene que estar estudiando una y otra y otra y otra vez. Ya lo sé, no importa, otra vez. Esto me recuerda, algún pastor alguna vez contaba el testimonio de un pastor que lo habían invitado a enseñar en una conferencia de 5 días, qué sé yo. Primer día, Juan 3:16, esa fue su predicación. Segundo día, Juan 3:16. Tercer día, Juan 3:16, y así todos los días. Y ninguna de las predicaciones fue igual. No significa que la palabra del Señor tenga distintas interpretaciones, pero aplica para muchísimas cosas. Es muy profunda. Así es que, aunque se tenga el don, la enseñanza implica una gran responsabilidad en la preparación y en el desarrollo de ese don. Por eso, hermanos, también encontramos que el aspirante al pastorado no ha de ser un neófito. Neófito, ¿qué significa neófito? Un recién convertido. No lo puede ser. Puede que el Señor lo haya llamado, pero tendrá que pasar su tiempo, ¿sí? Para desarrollarse como cristiano, para conocedor de la doctrina, etcétera, etcétera. Pero no un neófito. Ahora, hermanos, la tarea de enseñar y de predicar necesita esfuerzo, necesita dedicación, necesita disciplina y mucho estudio, mucho. Así es que enseñar no es nada fácil.
No es nada fácil como pararse delante de un grupo de personas y comenzar a balbucear uno que otro versículo y contarles la historia de mi vida, etcétera. No. Enseñar, predicar, requiere trabajo. Y es así, hermanos, como lo asume la misma Escritura. Así lo razona la Escritura. Por eso quiero que me acompañen a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, versículo 7. Hagamos lectura de ese versículo 7, que es una seguidilla de preguntas que tiene que ver con ello, con el trabajo de la enseñanza, con el trabajo del maestro, el trabajo del predicador. Y el apóstol pregunta de una manera alegórica, hace una serie de preguntas diciendo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? 1 Corintios 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién se regaló para ir al monte? ¿Quién compró su fusil, se compró su mochila y demás cosas que necesita para ir a la guerra? Nadie. Todos van de una manera en que se someten a una autoridad y esa autoridad le da lo necesario para ir a la batalla. Y sigue diciendo: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y puedo decir, hermanos, que estas preguntas lo que hacen es condensar el pensamiento del apóstol Pablo, donde él, en este pasaje de 1 Corintios, él acusa tener todo el derecho de un mantenimiento de sí mismo y de su familia, si la tuviera. ¿De parte de quién? De la iglesia. De la iglesia. ¿A razón de qué? ¿A razón de un título? No, a razón de su trabajo, de su trabajo. Y él lo dice, el apóstol: ustedes son respuesta de mi trabajo. Pero la manera, hermanos, en que el apóstol lo presenta aquí en Gálatas va más allá a un derecho. Va más allá a decir tengo derecho. Va más allá, aunque tiene que ver con lo mismo. Leamos nuevamente el versículo 6 de Gálatas 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, Pablo está llamando la atención a que se fijen en lo que han sido enseñados. Eso es lo que está haciendo el apóstol. Fíjense de lo que se les ha dado. Fíjense en lo beneficiados que ustedes son, en lo bendecidos que son. Esto es sumamente importante, hermanos. Pues si no es de valor lo que en el domingo o de domingo a domingo se recibe por medio de las predicaciones, por medio de las enseñanzas, pues hermanos, si no se valora eso a sí mismo, se ha de valorar al maestro. Tal cual, tal cual. Hermanos, la enseñanza tiene que ser para el catecúmeno, tendrá que ser ese impulso que lo va a motivar, que va a mover su corazón a participar de toda cosa buena con el que le instruye. Si usted lo valora, porque de eso se trata. No se trata tiene la obligación, sino se trata es de reciprocidad. Y como les digo, aunque se trate de un mandamiento, como siempre la Escritura, hermanos, nos insta a que nuestra obediencia no sea ciega. Nosotros no ofrendamos ciegamente, nosotros no venimos a la iglesia ciegamente, porque cantamos, porque leemos, no es ciego. Somos instruidos por la Escritura a saber por qué hacemos lo que hacemos, incluyendo esto.
La Escritura no nos deja en tinieblas, no nos presenta que debemos obedecer a la ciega, al punto de hacerlo con un corazón incluso duro o incluso frío. ¿Por qué lo hace? Porque me toca. Porque me toca. No. Entonces, hermanos, para ser movidos a una benevolencia genuina con nuestros pastores y maestros, hemos de meditar en lo beneficiados que hemos sido de ellos, en la bendición que hemos recibido. Claro, hermanos, que la gloria será toda para nuestro Señor Jesucristo, toda será para Él, para nuestro Dios, pero aún así el Señor estipuló que sus siervos sean sustentados por la labor de predicar su santa palabra. Y es allí donde podemos evidenciar que Pablo ha mantenido el mismo hilo, la misma idea de que seamos sensibles a las necesidades de los demás, ahora incluyendo ¿a quién? A los ministros de la palabra. Pensamiento se mantiene. Pero bien, vayamos cerrando. ¿Cómo debiéramos obedecer el mandamiento de hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye? ¿De qué se trata ese mandamiento? Y aquí es donde se encuentra la parte práctica. La parte práctica. Se trata de un mandamiento. Eso sí, no lo objete. Allí usted tiene un verbo, ¿sí? Un imperativo. Es un mandato del Señor. Es un mandamiento que se describe precisamente con esa expresión: haga partícipe. Es una orden, haga partícipe. Y se trata, aunque son dos palabras en español, se trata de una palabra en el griego. Y es una palabra que es muy común para nosotros. Es la palabra koinoneo. ¿Sí le suena? Koinoneo. De donde viene la palabra koinonía. ¿Sí? Koinonía. ¿Qué significa eso? La koinonía. Comunión. Relación estrecha, una relación de confraternidad, de compañerismo, de unidad, de armonía, de participación, de compartimiento, de unión, de contribución, de ayuda. Eso es koinonía. Y eso es a lo que nos está mandando. Haga partícipe, koinoneo. Y de esta manera, hermanos, este mandamiento está muy lejos de ser un asunto frío propio de una transacción de toma y dame. Está muy lejos de eso. Más bien tiene que ver con ser agradecidos. Ser agradecidos y manifestarlo al compartir algo que se tiene, algo bueno que se tiene. Esto es un acto de reciprocidad, que lo podemos ver manifiesto en las palabras de Pablo cuando le escribió a los romanos en el capítulo 15, versículos 26 y 27. Me parece fantástico este par de versículos que nos enseña ese acto de reciprocidad. Romanos 15, 26 y 27. Dice 15, 26, 27. Porque Macedonia y Acaya, ¿sí?, ciudades gentiles, donde habían iglesias cristianas, tuvieron a bien hacer una ofrenda. Allí tenemos una expresión de koinoneo, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció que una obligación, que les tocaba, que era un mandato. Todo eso es verdad. Pero mire lo que dice: pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, dice aquí el texto. Reciprocidad, son deudores a ellos. ¿Por qué estos macedonios, por qué estos de Acaya se consideraron deudores de los de Jerusalén? Y sigue diciendo el texto: porque si los gentiles, macedonios y los de Acaya, han sido hechos
partícipes, koinoneo, de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Reciprocidad en todo lo que es bueno. Hermanos, aquí las iglesias gentiles habían sido bendecidas por la predicación del evangelio de los siervos que vinieron ¿de dónde? De Jerusalén. Y ahora ellos son recíprocos en actuar bondadosamente con una ofrenda. Bienes materiales por bienes espirituales. Así es que, amados hermanos, piense esto, váyase con esto. La labor del día de hoy es que usted considere, que usted medite, que usted reflexione, que piense, sopese las bendiciones que han recibido por el ministerio de la palabra. Que lo sopese. Debemos aprender a ser considerados con nuestros pastores, con nuestros maestros, que trabajan en la instrucción de las verdades bíblicas, tal como el deber pastoral se los demanda a nosotros los pastores. Y ante tales consideraciones, la iglesia necesita ¿qué? Ejercitarse en ser dadivosa para el sostenimiento de sus siervos, quienes dedican tiempo y enriqueciendo sus dones para la instrucción de las cosas espirituales. Como ven, hermanos, no se trata de un versículo nada fácil de enseñar. Nada fácil de enseñar. En alguna iglesia yo fui tesorero. Y alguna vez el pastor me dijo: hermano, desde el púlpito dígale a la iglesia que en octubre es el día del pastor. Que por favor una ofrenda para los pastores. Dan 2 en su momento. Cuando me paré a dar, pues obviamente mi indicación de lo que me correspondía de tesorería, no pude, porque es que no hay un día del pastor, no es la manera es la bíblica, es considerar ese beneficio que el pueblo de Dios ha recibido por la instrucción que domingo a domingo, hermanos, 3 veces en el día de hoy es enseñada la iglesia. Y para algunos de ustedes, entre semana se les dedica tiempo de instrucción. Y el que no, es porque no lo ha pedido. Ustedes me piden y yo les doy. Ustedes no me piden, ¿qué les voy a dar? Les doy lo del domingo. Pero igual todo eso es dedicación, tiempo, esfuerzo, que ustedes lo tienen que aprender a valorar. No es un versículo fácil de enseñar, pues no quiero ser confundido con aquellos avivatos que han hecho de la iglesia un lugar de comercio. Hoy muchos se han levantado con un datáfono en la mano. ¿Para qué? Para exprimir hasta el último centavo de sus oyentes. Más bien, hermanos, quiero apelar al buen juicio y al entendimiento y a la formación teológica, a la estructuración bíblica que ustedes han llegado a formar desde el ministerio de la palabra, que ustedes a la luz de la Escritura, que sea de parte de ustedes, que entiendan que esto no se trata de un mandamiento de hombre, se trata de un mandamiento de Cristo. Cuando él dijo en 1 Corintios 9, verso 14, así también ordenó el Señor
a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así es que, amados hermanos, que el Señor nos ayude en esta consideración. Qué bueno es cuando decimos, ay, el beneficio para mí, que me ayuden con mi pecado, la consejería. Eso está bien, ¿sí? Que me ayuden a salir de este dilema, de este problema. ¿Cómo hago, pastor, etcétera, o hermano, lo que sea? Pero ahora en la reciprocidad también debemos poner nuestra mirada, nuestro corazón, para actuar conforme al mandamiento de Cristo. Vamos a orar.